Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Que tengáis un buen y santo día, mis queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el purísimo corazón de San José. Buenos días de nuevo con nuestra sección matutina, Santos y Café. Yo estoy, como ven, a punto de emprender el viaje. El coche está arrancando, mejor dicho, debo ponerme el cinturón de seguridad inmediatamente. Ahí está. Aquí está. ¿Por qué todavía, como ven por la ventanilla, no estoy de viaje? Nos estamos preparando porque sí estoy de viaje. Hoy, de hecho, es martes 14 de enero y estoy de viaje a Rumanía, porque el próximo domingo, sábado y domingo, sarò en Ramón para encontrarme con el pequeño grupo restante de Rumanía. Es la tercera vez que vado lì. Hay un buen grupo, que ha sido un poco diezmado por todos estos continuos giros inesperados. Naturalmente, hay quien piensa que este camino ya no es el correcto, y quien en cambio persiste. Así que gustosamente iré a Rumania, porque quiero encontrarme con aquellos que han permanecido constantes y coherentes. En este camino del pequeño resto llevaré el afecto y el saludo de toda la asociación y de todos vosotros. Rumania parece cercana, pero tan cercana no es. Aquí hay muchas horas de camino, pero estaré acompañado por vuestras oraciones. Ayer y anteayer, 12 y 13 de enero, momentos de gracia en Nápoles y en Teramo. El pequeño resto está ahí. Una vez más, todos pueden ver que a pesar de las continuas crisis y los ataques que sufrimos, el pequeño resto, en lugar de disminuir, crece. Es un pueblo. Miren las imágenes, hablan por sí solas. Luego estas imágenes de las coronas del rosario levantadas. Este es el momento en que saludo a los fieles. Aquí seguimos en Nápoles y ayer, en cambio, para la fiesta del bautismo del Señor, estuvimos en Teramo, en Mociano exactamente. Fue un momento de gracia muy hermoso, intenso. La sala se llenó, vivimos momentos de gracia también ayer. La homilía, he encontrado que la homilía ha sido muy bonita, quizás podáis, como decir, si queréis, recogerla, quizás la apartamos hoy mismo y la encontrarán disponible. Anoche, a las 9 de la noche, tuvo lugar la catequesis de Don Ramón. Ahora la dirección muestra la publicación de Don Ramón, su interesante sección de los lunes por la noche, donde, como pudieron ver los que estuvieron conectados, Don Ramón hace reflexiones realmente pertinentes y precisas. Los invito a seguir este episodio si no habéis podido hacerlo. Ayer lo hallarás en la lista de Radio Domina Nostra. Así que después de esos dos primeros momentos del 2025 en Nápoles y en Teramo, como les he dicho, me voy de viaje a Ramón. Pero mientras nos preparamos para los dos grandes eventos, que como saben se anuncian en la película al principio y al final de las emisiones. El domingo 2 de febrero estaremos en Milán, en el Hotel Congressi de Assago. A las 3 de la tarde estaremos allí en Milán para este momento de gracia. Es domingo y es la fiesta de la Candelaria, la fiesta de la luz, la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, la Hipapante, como la llaman los griegos. Y entonces estaremos allí a las 3. Pero es martes, 11 de febrero, la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Nos reunimos en Verona para esta fiesta mariana que cada año hemos celebrado juntos. Desde hace un par de años que la celebramos juntos, y habrá una bienvenida a la Virgen. Veremos si podemos hacer una antorcha en el exterior, si nos lo permiten, en la zona del hotel. De lo contrario, comenzamos directamente con la bienvenida a la Virgen, luego celebramos la misa y la unción de todos. Todos recibiremos la unción con el óleo del buen samaritano. Este martes 11 de febrero, no es necesario reservar, y no hay que pagar. Más bien, ayuden al proyecto de otra manera, porque por favor, a la realización, si es posible, que quite un poco el zoom. Está demasiado cerca, desplázanlo un poco. Así, gracias, está bien. Decía que en Milán y Verona no hay que pagar, pero ayúdenos porque todo esto tiene un coste. Como saben, todos pueden entenderlo, y la obra vive gracias a vuestra contribución. ¿Qué es la cuenta corriente postal que aparece en la descripción? El mismo IBAN. Bien, hoy es martes, así que esta noche a las 9
hay la segunda entrega del Martes Juvenil. Ahí está, L'Águila y el Sol, mi libro, el primer volumen de comentario al Evangelio de Juan. Estamos comenzando a examinar el prólogo. Esta noche es la segunda parte. A las 9 de la noche en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra. Compartid, compartid, compartid. No me gusta la portada, está apagada. Quizás hagamos una portada un poco más animada para invitar a los fieles a participar en la catequesis. Esta noche, a las 9 de la noche, en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra. Esta es la publicación, compártanla como dije, suscríbanse al canal si no lo han hecho y pónganle siempre me gusta. Por favor, pido a la realización que vuelva a mostrar un momento la publicación. Ahí está, el águila, el sol, el prólogo, segunda parte. Comenzamos la vez pasada a silabear algo sobre estos 18 versículos del Evangelio de Juan, capítulo 1, y esta noche continuaremos. Los espero, no falten a esta cita esta noche a las 9 de la noche. El libro está disponible en la Secretaría de Radio Nuestra si lo desean solicitar. O se lo enviamos o lo llevamos a nuestras reuniones e encuentros. Y luego quería recordarles hoy que es martes, una cita que he decidido seguir adelante, naturalmente, de manera compatible con mis desplazamientos, porque les recuerdo que además de ir al extranjero, Rumanía tiene una hora más que nosotros en horario futuro, así que veremos cómo hacerlo. Pero mientras tanto, hoy comenzamos. Quizás todavía esté de viaje. Aún no nos hemos movido, esperamos una señal, a ver qué pasa, porque si no, nunca llegaremos. En fin, decía que hoy, como habéis visto, a las 5 de la tarde, rezaremos el Santo Rosario, el tercer rosario, como siempre, con el canto de las letanías, la consagración a la Virgen, pero haremos todo esto para empezar juntos, como un pequeño resto, porque somos cabezotas, ¿verdad? Pequeño resto. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación napolitana partenopea? ¿Somos cabezotas? Sí, creo que sí, somos cabezotas. Entonces, los espero a las 5 de la tarde para la novena por Rusia. De acuerdo, novena por Rusia. Ven, el post. Novena por Rusia con la señora Minutella a las 5 de la tarde en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra. Compartan, compartan, compartan a las 5 de la tarde en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra. Así que me pongo en camino, como ven, finalmente comenzamos a movernos para ir hacia Rumanía. Les decía entonces que a las 5 de la tarde comenzamos esta novena, que considero muy importante hacer, porque debemos rezar mucho por el escenario, el tablero geopolítico mundial. Ahora, dentro de unos días, Donald Trump jurará el cargo, así que se convertirá en presidente. Para la segunda vez de los Estados Unidos de América. A decir verdad, es una situación también interna a los Estados Unidos. También allí, en mi opinión, bastante delicada y confusa, porque Trump, Make America Great Again, este es el grito político programático de Trump, es decir, hacer grande América de nuevo. Pero ¿qué puede significar esto? No lo sabemos. Veremos qué significa eso con respecto a la Unión Europea, que a estas alturas está entre dos fuegos. ¿Quieres ver qué ha decidido el Padre Eterno? Porque la Unión Europea, esa que, por decirlo así, promueve la agenda arcoíris, la Unión Europea masónica, la Unión Europea que combate la fe cristiana, que colabora en la destrucción de Roma con el falso Papa, esta Unión Europea está entre dos grandes. Dos grandes fuegos, ¿están de acuerdo? Por un lado está Trump, ya veremos, no sé, la verdad es que les digo, no sé bien por qué, no soy un experto, digo lo que leo, lo que veo. Y por otro lado está Putin, el oso polar que lleva allí años. Y luego, incluso en los últimos días, hasta ayer mismo, he hablado con italianos que van a Rusia que cuentan cosas de otro mundo, en el sentido inesperado del término. Ayer hablé con una persona que me dijo que en el año 2022, en plena guerra contra Ucrania, fue a Rusia naturalmente sin sobrevolar la zona de exclusión aérea. Zona de vuelo prohibido, es decir, el espacio aéreo alrededor de las zonas de guerra. Y así, dando una vuelta increíble, luego llegó a Moscú y me decía esta persona, como me han dicho otros que he conocido,
que en Moscú hay un criterio existencial, un régimen de vida totalmente sereno, hay una fuerte espiritualidad, una acentuación espiritual muy fuerte, una intensa identidad cristiana, y nosotros aquí prácticamente hemos terminado por licuarnos. Gracias a los 12 años terribles de vergüenza de la falsa iglesia. Así que recemos, pregueremos por Rusia, porque es muy probable que la Rusia, ne dico due cose, la prima, que la Rusia tenga de Dios el destino, il compito, la misión, possiamo usare questa palabra biblica, la misión de operare, por el triunfo del corazón inmaculado de María, para luchar contra el imperio del mal. ¿Y dónde esté el imperio? No se lo tengo que decir yo. ¿Do? ¿Será Moscú el imperio del mal? ¿O en Bruselas? ¿O en Roma? ¿Dónde está el mal, mis flores? Que cada uno decida, porque el Apocalipsis recomienda, como decía ayer a los fieles de Teramo, de los abruzos, tener alguna presencia naturalmente constante de otras flores. El Apocalipsis recomienda, en el tiempo de la gran prueba, de la gran tribulación, tener pistis, es decir, la fe, hipomoné, la resistencia, y luego sofía, o sea, la sabiduría para comprender las cosas como son. Que cada uno vea dónde está el imperio marino a vencer. No es que haga falta que uno haga quién sabe qué, porque ya existe una cierta mordaza, por desgracia. Por lo tanto, uno nunca puede ser demasiado explícito y decir que el Don Minutella lo es tanto. Y de hecho, le han cerrado el canal varias veces y todo el mundo se le echa encima, como ya sabéis. Pero es eso, ¿dónde está el imperio del mal hoy? ¿Es Rusia el imperio del mal? ¿Es Rusia? ¿Es Putin? Yo no sé. Mirad, de verdad, este es el momento en que debemos rezar mucho. Así que esta tarde creo que es importante que nos conectemos todos juntos. Llamo a las familias. Estamos en el año del Rosario. En el año del Rosario, que se presenta desde el principio extraordinario, porque los dos primeros encuentros, en Nápoles y en Teramo, han resultado realmente muy intensos, y creo que también lo serán los próximos, que tendré ocasión de comunicaros próximamente. En los próximos días les diré las otras citas previas a las del 2 y del 11 de febrero. Pues bien, esta tarde nos vemos a las 5 y luego esta noche a las 9 para la catequesis sobre el prólogo de Juan, que según yo merece la pena, porque es una silabación, como yo la llamo, si llamo algo balbuceo, es un balbuceo, una silabación sobre el prólogo de Juan, los primeros versículos del Evangelio de Juan. No lo sé, pregunto a la realización si el ruido de la calle se hace fuerte, espero que no, que la voz en cambio se oiga bien. Perdónenme de antemano, si se corta la conexión, ¿qué se le va a hacer? Yo tengo que mantenerlo todo en pie, incluso el hecho de que tengo que viajar para alcanzar los pequeños restos, incluso en el extranjero. La Virgen Norfitinista. Bien, ahora vamos a la parte interesante del programa. Aquí la realización ahora propone el título, el final de hoy. Ahí está. En misa con Francisco, bajo el título más importante, Acto Sismo, Pecado Grave, pediría a la realización si los dos títulos y el subtítulo al final son lo que más importa, porque parece casi una llamada a ir a misa con el Papa Francisco. En realidad es una llamada a ir a misa con el Papa Francisco. He aquí dos puntos de coma, pecado grave. Así que no es importante el anuncio a misa con el Papa Francisco, sino lo que esto significa: acto sismático, pecado grave, acto climático. Ahí está, así me gusta más, gracias. A misa con el Papa Francisco. Ven que Papa Francisco obviamente está escrito entre comillas, porque es obvio, no para nosotros. No es el Papa, no es para nosotros. Quad se diría Santo Tomás de Aquino. Es decir, Bergoglio no es en absoluto el Papa de la Santa Iglesia Romana. Nunca lo ha sido y nunca lo será, nunca lo será. No es Papa, es un usurpador según las leyes de la Iglesia del trono de Pedro. Desafortunadamente los cardenales no han hecho nada, porque según las normas canónicas tenían que hacer algo antes del 20 de julio de 2023. Y hasta el día de hoy, a pesar de todos los llamamientos, los cardenales duerme, haz la nana, dulce Burke. ¿Va? Mirad, veis que mientras canto la nana a los cardenales me transfiguro.
Mirad, mirad, ved, es un fenómeno místico. Cuando hablo de los cardenales, miren lo que pasa. Me lleno de luz, en realidad es el sol que ahora está a mis espaldas, porque como ven, me muevo hacia el norte. Por lo tanto, Bergoglio no es el Papa, es inútil llamarlo Papa Francisco, e inútil esperar a que la vía canónica resuelva algo, porque la vía canónica se ha agotado. La vía canónica es totalmente inútil ahora. Pero si hay quien espera, solo podemos desear que suceda. Y allí estaremos listos para decir bien, estamos contentos. O sea, si algún cardenal se mueve antes del próximo pseudo cónclave, porque recuerdo que quien entre en el próximo cónclave no puede alegar, como algunos astutos quieren hacer creer, la idea de la conciencia errónea. La conciencia errónea la puede tener la anciana de los Apeninos, qué sé yo, de Lucania, no el cardenal de Santa Romana Iglesia. Bergoglio no es el Papa, es incluso hereje y apóstata. Así que no hacen cardenales de nombramiento bergogliano, porque esos entran en cónclave y solo hacen una farsa, ya que no son cardenales, porque Bergoglio lo recuerda, según las leyes de la Iglesia. Y yo también podría recordar a mis detractores que son deshonestos, que yo no soy el gurú milenarista, entiendo de derecho canónico, soy 2 veces doctor en teología, lo que incluye el estudio del derecho canónico. Decía que para el ordenamiento jurídico canónico un acto inválido no es un papa que pueda ser validado, no existe. Para la corrección canónica, un acto inválido es nulo, no existe, no puede ser corregido. Es muy... Lo dije ayer en misa, sin polémica, me gusta que los rivales lo hagan. Peor para ellos, cada uno dará cuenta a Dios de sus acciones y de sus intenciones. Decía ayer que leí sobre los últimos intentos de dirigir los llamamientos al cardenal Bagnasco, al cardenal, no recuerdo quién, llevan meses enviando peticiones a diestro y siniestro a los cardenales. El hecho de que pasen días, semanas y meses debería empujar, con cierta elegancia, a reconocer que quizás don Minutella tiene razón. ¿Quién podría ser realmente él? ¿Por qué escriben? Alguien escribió sí, pero el doctor Sion sí sabe de esto, de enviar llamamientos a los cardenales. Cuanto más tiempo pasa, menos sucede. La respuesta no sé si la dio él o alguno de los destructores, porque él tiene su ejército, él es el general, y luego tiene los diferentes grados, en fin. Él dice, él o quien sea por él, no recuerdo si fue él, dice así, pero creo que no fue él. Lo vi rápidamente, pero me quedó grabado. Pero Dios puede todo. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios puede intervenir. Así que Dios debe intervenir. Dios debe intervenir allí porque ellos lo decidieron, como los fariseos en tiempos de Cristo, ¿entiendes? Que Jesucristo era el Mesías, pero no, no es el Mesías, no puede venir de Nazaret. El Mesías es hijo del carpintero José. Don Minutella no puede ser él, que la Virgen le encomendó la tarea. No, ¿por qué no? Porque lo decidimos. El cardenal Bagnasco salvará a la iglesia. El cardenal Burke, el cardenal Dormi. Ellos salvarán a la iglesia. No es posible. Entonces esperan a que Dios intervenga desde allí. ¿Por qué Dios no actúa aquí? Porque ellos así lo decidieron. Sionsi ha decidido que no puede ser don Minutella. En cierto momento, él y sobre todo los suyos así lo decidieron. Porque yo no sé si el doctor Sionsi cuando está solo consigo mismo no tiene una duda de que don Minutella pueda tener él la tarea de hacer algo, ya que nadie se mueve. Y era útil unirse todos. Es el diablo el que no quiere eso. La última salida de Papá Noel Santonosito es absolutamente incomprensible, inconcebible. Esto está a 200 kilómetros de la pequeña Navidad y yo me mato la vida. Corre a la derecha y mata. Y este hace el llamamiento. Este hermano hace el llamamiento. Llamadme que os vengo a decir. Pero ¿por qué no se une a nosotros, que yo le digo a dónde ir? No, don Minutella no debe estar. Él incluso enterró al padre Minutella, su hermano siciliano. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Se lo diré yo. ¿Cómo lo enterró? El mérito es de don Minutella. El primero fue él, como diciendo basta ya, deja de molestarnos. Realmente, la situación es bastante comprometida.
Aquí estamos en directo. Si Dios hubiera decidido que alguien debe hacer algo y no se lo permiten, ¡ay, ay, ay! Volvamos a nosotros. Pues bien, durante años, con una coherencia íntima y lógica, hemos estado diciendo, no vayan a misa en unión con el Papa Francisco, como ustedes lo llaman. ¿Qué? Porque es un acto cismático y es un pecado grave condenado por la palabra de Dios. El primer aspecto, acto cismático. Papa Francisco, como lo llaman, no es papa. Y desde que él subió al trono de Pedro como usurpador según las leyes de la Iglesia, lo recuerdo, no es que aquí nosotros nos inventemos nada. Bergoglio es el Papa. Así que él además, junto con los lobos vaticanos, los partidarios de Satanás, ha reescrito el Evangelio. Hoy existe, lo dije hace unos días, creo que en Nápoles, quizás ayer no recuerdo, pero quien me sigue sabe que lo dije y lo reitero con fuerza y con valentía. Es decir, que Bergoglio ha reescrito el Evangelio hasta el punto de que sus colaboradores más cercanos, los síes de Bergoglio, se ven obligados a citar ya no a Jesucristo, sino al Papa Francisco. Inténtenlo ver, ¿quieren un ejemplo? Tomad al cardenal Zucchi, que no es cardenal, porque lo creó Bergoglio, el arzobispo hereje de Bolonia. ¿Qué hace Zucchi? Si fijan, Zucchi cita más al Papa Francisco, la Laudato Si, la Fratelli Tutti, la Amoris Laetitia y la Fiducia Supplians que al Evangelio. El problema es serio, porque el Evangelio dice algo diferente de lo que ahora es el Evangelio. De lo que dice el Super Papa Francisco, dice que no son compatibles, y este Zucchi y todos los desgraciados apóstatas que lo siguen, Bergoglio lo sabe que Jesucristo dijo una cosa, que Dios quiere una cosa en la palabra de Dios, y el Papa Francisco, como lo llaman, quiere otra. Por lo tanto, citan al llamado Papa Francisco, como lo llaman en el momento en que se sentó en el trono de Pedro como Papa inválido, y sobre todo en el momento en que inició la temporada de reformas. Herejes y apóstatas ha creado una iglesia cismática. Quien vaya a misa en unión, quien celebre la misa, hablo a los sacerdotes, es inútil que quieran hablar. Atención, queridos hermanos, no es que tengamos un trato preferencial ante el Padre Eterno. Al contrario, a quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Es decir, cualquiera que se para a mesa en unión con el Papa Francisco, comete un acto que desde el punto de vista jurídico de Bergoglio no es la Iglesia católica. ¿Qué es? Es una iglesia cismática, como mínimo. Ahora, por lo que dijo ayer, en la entrevista a Emo, a los queridos dos amigos de Emo, a la pareja de periodistas salvados, por lo que he entendido. Y Padre Natale Santononcito disgusta demasiado a quienes te acortan como Dios. Luego decide por sí mismo. A veces debería abofetearme a mí mismo. Las cosas más importantes, las cosas más bellas, las enfrento dentro de los coches. Estaba diciendo que Padre Natale Santononcito. ¿He entendido bien? Puede que me equivoque porque él tiene un rasgo, algo incorrecto. Pero usted lo ha contactado. La entrevistadora preguntó, ¿se ha puesto en contacto con Don Minutella? Respuesta, no tengo contactos. Y no es justo responder así, pero Papá Noel, esta es la verdad. Usted no quiso contactarme, está en contacto con Sionsi, y conmigo no quiso tener nada que ver, porque no lo dice. ¿Por qué dice no tener contactos? Eso no es cierto, porque existe el contestador automático de Radio Domina Nostra. Si no tiene mi número de teléfono, siempre puede llamar al contestador y se lo facilitarán. ¡Vamos! Han contactado la Secretaría de Radio Dolgi desde Nostra y obtuvieron el número. El padre Faré también lo hizo. Cuando quiso contactarme, llamó a uno de mis jóvenes y le pidió el número. Así que no diga que no me contactó, porque no me contactó, no me quiso contactar. ¿Entiende? De cualquier manera, el Padre Noel de Santononcito habría dejado entrever que ahora hay contacto también entre estos nuevos, digamos, caminos. Porque si he entendido bien, con función total, o sea, me lo pide él, estarían el Padre Faré y Don Cornet que dicen, vayan a misa, donde si no hay posibilidad de seguirla sin la comunión con el Padre,
vayan a las parroquias. Me contaron que una persona llamó para ir a misa con el padre Faré. No sé de dónde llamaba ni dónde estaba él que misa. Y él le dijo, bueno, decía, está lejos. No hay necesidad de que venga aquí, vaya a la mitad donde ella se encuentre bien, ¿entiendes? Porque ellos dicen que las misas son válidas. En cambio, significativamente, el padre, de hecho me pregunto por qué no me ha contactado. Bueno, de hecho, en cambio, el padre Santonosito dice que las misas como mínimo son ilícitas. Como mínimo, la candidata debe quizás pensarlo como él, es decir, que las misas son inválidas, porque es un acto cismático, es un pecado grave. Y es pecado grave porque así lo dice la palabra de Dios. Les he citado dos textos de la palabra de Dios que comentaremos juntos para aquellos que hacen los tontos y son admitidos en unión con el llamado Papa Francisco, los cuales cometen un acto cismático grave y luego también pecan gravemente como una ostentación. Empecemos con el primer texto. La primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 13, y luego la segunda carta de Juan, versículos 7 y 11. Empecemos con el primer texto, el Paulino. San Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, por favor, fieles del pequeño resto, cuando damos estas catequesis tan encendidas, y yo cito los textos sagrados, memorízalos, porque así cuando habléis con los sunacum, que son la peor tropa de tiradores montañeses, mirad que los sunacum, los más fieles colaboradores de Lucano, pero confiad en mí, todos los dignatarios y todos los fieles, estos de Acción Católica, de Comunión y Liberación, del Renovamiento, estos que escriben con inteligencias, artificiales contra Don Minutella, del Renacimiento y demás, son los primeros aliados de Satanás. Ellos invocan al Espíritu Santo y les desciende el espíritu del diablo. Aquí sigo esperando entender cómo explican estos textos. Entonces vamos al primer texto que les he dicho. Repito, prendete la citación, primera letra a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 13. Leamos el texto. Luego, naturalmente, esto se encuentra esta mañana en la oficina matutina. Leamos. Yo escribí, dice San Pablo en la carta anterior, que no me mezclara con los impuros. No me refería, sin embargo, a los impúdicos de este mundo, ni a los avaros, a los ladrones o a los idólatras. De lo contrario, tendrían que salir del mundo. Os he escrito que no os mezcléis con quien señala a su hermano, y es impúdico, o avaro, o idólatra, o calumniador, o borracho, o ladrón. Con esta gente ni siquiera debéis comer juntos. ¿Acaso me corresponde a mí juzgar a los de fuera? No son de... ¿Dentro de qué juzgáis? Dios juzgará a los de fuera. Quitad al malvado de en medio vuestro. No sé, este tiempo de Pablo es verdaderamente, lo hemos citado otras veces. Mientras tanto conviene recordarlo, porque he encontrado aquí y allá algunos que están desanimados. Pero puede ser que el padre Faré, de la querida Francesca, padre, pero el canón 335 dice, pero quieren, que se vayan donde quieran. Y luego les respondí diciendo que el estatuto está ahí, que lo pueden verificar, pero que no es una colmena el estatuto, es una autorregulación de un grupo de sacerdotes. ¿Qué tiene que ver el canon 335? En cualquier caso, estos tiempos hablan claro, apartad al malvado de entre vosotros. San Pablo dice, no me refiero a los idólatras, y quizás Bergoglio es la falsa iglesia. Idólatra lo es porque han colocado a Pachamama en el Vaticano. Fuera, los de dentro. San Pablo dice, no comáis con ellos y apartad al malvado de entre vosotros. Así que todos los que van a misa en una sola copa de Francisco, que comen el cuerpo de Cristo que no existe, gracias a Dios que no existe, pero dicen estar en comunión con Él. San Pablo lo dice con estos tales, los Bergoglianas, Bergoglio, Eyerchi, Supi, Fernández, el tiempo está desquiciado, son peores que los idólatras del tiempo de San Pablo. San Pablo es con ellos. Son estos unos acum, y no estoy de acuerdo. Yo no estoy con el Papa Francisco. Yo no estoy de acuerdo con Pachamama, Moris Leticia.
la pensión para parejas homosexuales, el nuevo evangelio, el sínodo y todas las demás cosas que hay. Porque, por ejemplo, ahora dicho sea de paso, decía esto ayer también, ahora dicho sea de paso, ¿han visto que después de que terminó el sínodo parece que no ha terminado este sínodo? Si han reparado, según ustedes es todo para lo otro, pero no es para nada. Son cosas que no son nada. En el sentido de que ahora no se debe hablar de ello. Ahora se trabaja en secreto, se hacen experimentos, se verifica, se hacen purgas. Aquí y allá, por ejemplo, hay algún obispo que todavía resiste, lo echan como en días pasados. Efectivamente, eso ocurrió con el obispo de Paolo, que es un tradicionalista, un conservador tradicionalista, y Bergoglio lo suspende de su cargo de obispo del gobierno de la diócesis a la edad de 73 años. Con 2 años de antelación, mientras deja pudrirse en las diócesis a esos obispos y cardenales que están de su parte. Más aún envía a McElroy, como saben, arzobispo de Washington, precisamente en los días en que negocia y jura, y hace el juramento como arzobispo de Washington. Ese McElroy que, si es posible, es incluso peor que Bergoglio. Mira, los Unacum dicen, pero yo voy a misa y no me importa. No, San Pablo os juzgará. Lo dice San Pablo, no os mezcléis. Os he escrito que no os mezcléis con quienes se dicen hermanos y luego viven en pecado, y que los Bergogliani vivan en el peor pecado. No necesito decírselos yo. El cisma es un delito gravísimo. Desde el punto de vista canónico, conlleva la excomunión, la multa y sentencias, y desde el punto de vista moral. Es un problema desde el punto de vista canónico, porque el cisma es un delito gravísimo, así que todos los que luego van a misa, y si dicen estar en unión con el Papa Francisco, se encuentran en una grave condición a los ojos de Dios. San Pablo lo dice por eso. Les escribí que no mezclaran el versículo 11. Les escribí que no se mezclaran. Allí está Don Minutella en nuestros días. El pequeño San Pablo, porque no le creyeron a Don Minutella, no lo quieren construir otros caminos. El caso del padre Nicolás Antonosito me parece incomprensible, realmente desde el punto de vista racional. No quieres hablar conmigo, pero ¿por qué no llamas a alguno de tus hermanos? Te aseguras de la cofradía para saber si la narrativa o la narración que te cuentan es verdadera o no. Si no hay un diablo que quiere impedir la cohesión. Pero no debíamos luchar todos juntos. Yo fui el primero, no era del todo obvio reconocerme un papel. No ha sido posible. Ni siquiera con el padre Nicolás Antonosito, quien en Catania, a 200 kilómetros de pequeña Nazaret, sin embargo dice a los fieles, espero que me tactéis porque yo os diré lo mío. ¿Quién debe ir? Los fieles de nuestro resto. Pero así es como va a terminar. ¿Qué buscan? Dividirnos. ¿Qué trabajan? Salen para luego llevarse a la gente que nosotros, con sacrificio, estamos cultivando y la llevan a su lado. ¿Por qué no vienen a ayudarnos con ellos? Pues sigue siendo un misterio. Espero que la noticia de estas arenques no le afecte también al padre Nicola. No es polémica la mía. Luego él es siciliano, entonces puede entenderme en el sentido de que la forma en la que me comunico puede ser vehemente, pero no hay nada personal. No os metáis, dice San Pablo, así que hay que ir a las misas. Voy a Rumanía, vale, 20 horas en coche o más, incluyendo la noche, el frío, la lluvia, la nieve, quizás. En fin de cuentas, ¿por qué voy allí? Al final encontraré a 20 personas, iré con Fray Celestino. ¿Por qué voy? Voy allí porque hay 20 personas, queridos, fieles, quizás incluso un poco más, no lo sé, que tienen derecho a tener, como piden, misas y sacramentos, no en unión con el apóstata, con el hereje, con el usurpador del trono de Pedro. Tengo que ir yo, porque el padre Nicolás Antonosito está plantado allí en Catania esperando a que lo llamen. Mientras tanto me estoy destrozando la vida yendo yo, como mis hermanos, incluso algunos más que yo, como don Enrico, don Ramón. Ellos lo hacen mucho peor que yo. Luego son un poco más jóvenes que yo, eso es cierto. Pero en fin, me superan. Don Ramón es verdaderamente un trotamundos. Va por ahí celebrando, haciendo decir. ¿Qué? ¿Por qué no queremos que los fieles se mezclen con la falsa iglesia de Bergoglio? Además yo, y solo yo, sino también mis hermanos de la cofradía lo piensan así. Por lo tanto, afirmo que la de Bergoglio es incluso la iglesia de Satanás. Por lo que el llamamiento de ayer del padre Antonosito en cierto punto decía, nosotros no podemos saber exactamente dónde está la verdadera iglesia en comparación con la falsa iglesia. Aún no es tiempo de decirlo.
Pero ¿cómo que aún no es tiempo de decirlo? Perdón, Padre Santo Nocito, pero usted se contradice clamorosamente, aparte del hecho, repito, de que usted dijo que no me contactó porque no tiene mis datos. No es justo decir eso, Padre. Lo repito por segunda vez, se lo ruego. Si no, esto crea demasiado dolor entre nosotros, Padre Noel. No se hace así, porque usted podía contactar a la Secretaría de Radio Domina Nostra y pedir el número personal de Don Minutella, o de Don Enrico, o de Don Ramón. Por lo tanto, no diga que usted no se contactó porque no tiene los contactos. Usted no se contactó porque lo sigue como maestro espiritual. Nada más clamoroso para mí es un Dr. Suki, que es el primero al que dirijo mi afecto, pero no es sacerdote. Inciso Arboros. Ya no se entiende, él no lo precisa, si el Dr. Sionsi es periodista o el gran prelado. Que sea él el gran prelado, porque es guía y sacerdote. Porque lo dijo Papá Noel en la entrevista que él se refiere al Dr. Sionchi. Y la periodista le preguntó, ¿pero no fue Don Minutella el primero? Sí, y él dijo sí, lo conozco porque yo conozco al Padre Navidad, lo conocía de seminarista allí en Medjugorje como guía. Y luego él dice sí, al Padre Minutella lo conozco, pero yo lo tuve todo claro con el Dr. Sionsi. Ah, bueno, sí, pero yo creo que el Dr. Sionsi, usted querido Papá Noel, lo tuvo todo claro con el Dr. Sionsi. También agradecemos al Dr. Sionsi, fui el primero, pero ella siguió sus indicaciones, los 4 puntos. Bueno, miren, ante toda esta situación tan amarga, veo que hay algún infiltrado que está trabajando para arruinar lo poco que queda, porque los bergollanos en este momento celebran con la responsabilidad de quien está provocando estos. Pero ¿no era mejor que el padre Faré contactara antes de decir esas cosas absurdas? Si yo lo hubiera hecho, ¡ay, Dios mío! No se contacta al padre Faresche. Don Corinti, le he expresado mi solidaridad a Peggy en varias ocasiones, pero me ha mandado a freír espárragos. ¿Por qué? ¿Por qué ha decidido ignorarme? Yo de verdad, don Enrico Roncaglia, le he pedido perdón muchas veces, nada. Ahora el padre Nicolás Santonocito está en Catania, yo estoy en Catania. ¿Por qué no busca a don Minutella? No tengo contacto. Bueno, hijitos ícaros, miren, hay algo que... No lo sé yo, no lo sabéis vosotros. Yo quiero... Hay algo que no entiendo. No está bien trabajar todos juntos, reconocer con la familia, desde el principio, que de todos modos una guía no se puede dentro de nosotros, o nos fiamos de los periodistas. Lo repito con todo el respeto, ninguno de los desgraciados cretinos que estaban deseando crucificarme después de la traición, ninguno de los cretinos se permita decir que yo ofendo al Dr. Ciocci, porque eso no es respeto. Que un periodista teólogo es una ofensa, y disculpen si ustedes me dicen que yo soy teólogo y no periodista, me ofendo. Pero pueden dejar de hacer el ridículo. Cuando digo que el Dr. Sionsi no tiene las cualificaciones profesionales para entender estas cuestiones, lo digo con razón. Al igual que yo no soy periodista, a menos que quiera ser también teólogo. Y eso se debe hacer como se dice en mis lugares. Los periódicos que se hacen de teología cometen errores en los términos, las palabras, los conceptos. Hay que leer. En la República, el Corriere della Sera, ciertas cosas escritas por periodistas sobre cuestiones teológicas. Da risa. Gracias a Dios. Una cosa es ser periodista que se enfrenta y se acerca a algo, otra asumirlo estableciendo criterios. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? No lo sé. Oh, es el otro texto, así que no se metan. No se mezclen con los idólatras, dice San Pablo. En cuanto a los pecadores externos, es decir, los del mundo, dice San Pablo, Dios se encarga de ellos. Pero en cuanto a los idólatras dentro de la iglesia, dice San Pablo, quitadlos de en medio de vosotros. Ah, bien, juntos. Veremos cómo responderéis ante el Padre Eterno. Mientras tanto, insistimos con los cardenales hasta los 245,000. Roma, desde la fundación de Roma. Esperemos los plazos establecidos por el Dr. Sionsi. Ante todo, canónico. ¿Qué derecho canónico? ¿Saben que en los últimos días alguien ha emprendido acciones ridículas? Están llegando al ridículo. Lamentablemente, no se dan cuenta. Uno de los chismosos ha brindado con uno de los canonistas de estos juristas, el equipo, el grupo que colabora con él, ha dicho, bien, ha sido nombrado, le enviaremos este mensaje al nuevo magistrado vaticano.
No sé si Denosito le ha escrito, creo que sí, que le ha escrito, pero lo ha nombrado para su gozo. Y se dice, pero Dios puede hacer lo imposible. Así que Dios puede hacer lo imposible, y no lo decidieron ellos, como cuando Jesucristo vino en Navidad. El hijo de José y María no era la misa porque ellos lo decidieron. Así que esperemos a saber de ellos, de los juristas, no los enviados por Dios y la Santa Virgen. Porque esto no es posible, esto es fanatismo. Don Minutella es un gurú. Don Minutella es poco fiable, no es que quiera conocer los votos. Aquí estamos como dice el Padre, cada uno dice lo suyo, ¿entiendes? La salvación viene de... Bueno, leamos el otro texto porque ya se me hace tarde. El segundo texto es de la segunda carta de Juan, versículos 7 y 11. No hay capítulos porque es un único capítulo. Leamos el texto titulado Los Anticristos. Esto a mi parecer es incluso aún más emblemático. Dice el apóstol Juan, puesto que muchos son los seductores que andan por el mundo, que no reconocen a Jesús venido en la carne. Aquí está el seductor, el anticristo. Cuidaos para que no perdáis lo que habéis conseguido, sino que recibáis una recompensa plena. Quien va más allá y no se aferra a la doctrina de Cristo no posee a Dios. Y palabra de Dios es esta. Es palabra de Dios. Quien vaya más allá y no se atenga a la doctrina de Cristo no posee a Dios. Bergoglio no posee a Dios. El hecho de Dios no posee a Dios, porque quiere la unión de las parejas homosexuales y quiere la comunión de los divorciados vueltos a casar cuando Jesucristo no quiso esto. El versículo 10 es el decisivo. Si alguien viene a vosotros, y si no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni le saludéis. ¿Entendieron, flores? No lo sé yo. Este Don Minutella ha aparecido hace 8 años, más drástico que todos. Pero es la palabra de Dios la que es drástica. Y yo doy gracias a la Virgen, la amo, la venero. Es mi aliento, mi alegría, mi luz, María. No vayáis a misa con esos, ni los saludéis, ni les tenga efecto. Están infectados, ¿entiendes? San Pablo dice no os contaminéis. ¿Cómo que dice no os? Esperen el constraint. No se metan, no se metan. Estos van a misa, luego hacen de santos, santitos y santones, desde el cardenal Comastri hasta el padre Livio Fanzaga, desde el cooperador de la verdad de la Don Toyotti hasta no sé quién más, al padre Serafino Lanceta, de padre Serafino Toñetti, a todos los serafines y querubines de este mundo. Solo el endemoniado Minutella dice que no vayáis a misa. Lo dice la palabra de Dios. No os contaminéis con los herejes. Quizás lo decía también San Atanasio, no me equivoco. Habría que preguntárselo a ellos, porque ellos son los expertos. Don Minutella siempre es un ignorante impreciso. Preguntad al profesor de Matei, porque yo soy tosco y me he hecho mi propia iglesia. Pero mira qué nivel. Estos están con el diablo, llevan cuernos encima y los ven a los lados, están con vergüenza del Papa Francisco. Estos son lo peor para ir a triturar a los peregrinos. Arriesgan la condenación, yo lo digo, ¿por qué? A menos que actúen de buena fe, porque estos hacen trampas, es decir, no lo dicen abiertamente. Esperemos que al menos no nos diga el nombre de la vergüenza, pero se dice que es una condición con el Papa Francisco. ¿Cómo funciona? Es como el cura que negó bendecir parejas gay, pero lo equipara al Papa Francisco. ¿No creen que esto es ridículo? San Juan el apóstol, mientras San Pablo dice, no me mezcléis, yo confío en ellas, incluso holleadme. El apóstol Juan dice, si alguien viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni le saludéis. Los teólogos, los exegetas, como Klaus Berger, dicen que ¿qué es el saludo del que habla el apóstol Juan? No es el simple saludo de buenos días, buenas tardes, sino el saludo litúrgico, el intercambio de paz. La cuestión es que Juan no da el signo de la paz y concluye, porque ¿quién lo saluda? Aquí de verdad Giovanni. Vamos Giovanni, a Paolo, a Giovanni. Vamos.
Y ustedes no son como Don Minutella, ¿eh? Quien lo saluda participa a sus obras perversas, queridos, está muy mal. Ustedes no solo saludan al Papa Francisco, ustedes dicen estar en comunión con el Papa Francisco. Entonces, cuando van a misa en comunión con el Papa Francisco o cometen un acto cismático porque están en comunión con el Papa de la Iglesia cismática, también están en una condición moral grave. Cometen pecado mortal. Cometen pecado mortal porque la palabra de Dios prohíbe contaminarse con los herejes. Que luego ha sido el esfuerzo titánico que hizo en el siglo IV San Atanasio al decir a los fieles del pequeño Mediterráneo de Alejandría: no vayáis a misa en unión con el Papa Francisco. Todo esto nació a Palermo con un palermitano. ¿Por qué? No lo digo, tenéis que deducirlo vosotros. ¿De Palermo puede salir algo bueno? Claro que no. Claro que no. ¿Y de Palermo? ¿De Nazaret y de Palermo puede acaso venir algo bueno? Claro que no. Cualquiera puede ser enviado por Dios. El Código de Derecho Canónico y los cardenales aún podrán esperar hacer algo, porque como escribió un charlatán, para Dios nada es imposible. Con estas peticiones, algo puede ocurrir allí. Pero Dios y la Virgen no pueden conseguir lo imposible desde aquí, porque ellos mismos lo han decidido. Como saben, antes apoyábamos peticiones, pero ahora jamás lo haremos, porque se convierten en una broma. Escribir peticiones a diestro y siniestro al cardenal Bagnasco, al cardenal Ticio, al cardenal Cayo. Yo invitaría al doctor Sionsi a medir estas peticiones, porque aunque por un lado muestran un amor por la Iglesia, nada más bello que un periodista laico que no responde al saludo "sea alabado Jesucristo" tenga tanta pasión por salvar la Iglesia. Me enorgullezco de eso, lo felicito. Per ello. Desde este punto de vista, con el tiempo puede volverse algo así, si me permite, un poco banal, porque estos cardenales no responden, no están respondiendo. Y si responden, atención, doctor Sionsi, no se deje engañar al estilo Fantozzi, no se deje embaucar, protéjase, doctor Sionsi. Soy un poco brusco, se lo pido al profesor de Matei. Protéjase, doctor Sionsi, protéjase de los cardenales. No se deje engañar, puede que alguien le responda tarde o temprano, pero luego entrarán en cónclave, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, mis queridos, esta es la situación dramática, la cual, lo repito, no es tan demasiado. Francisco constituye un acto cismático y un pecado grave, porque la palabra de Dios prohíbe contaminarse con idólatras y herejes. Les leo los textos. Una carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9-13. Yo escribí en la carta anterior que no se mezclen con los impuros. No me incluyas con los impuros de este mundo. Yo he escrito que no os mezcléis con quienes os dicen hermano y son impúdicos o avaros, ladrones o borrachos, calumniadores o ladrones. Con estos datos ni siquiera podéis comer juntos. Y aquí por varios secretos. Tanto como les he dicho, hay referimiento a la Eucaristía. Tanto como les he dicho, hay referimiento a la Eucaristía. No comáis juntos con el océano, no vayáis a misa con San Atanasio. Lo gritaba a los cristianos no arios de todas las maneras posibles. No vayáis a misas de falsos curas arrianos. Hoy celebramos la fiesta de San Pedro, un santo obispo poco conocido por desgracia, del siglo IV, que prácticamente protegió a Francia. De hecho, así se apartó de la herejía arriana y por eso pagó en persona, porque fue confinado en el exilio durante 4 años. Luego allí hizo milagros, luego regresó y escribió libros contra los arrianos que San Jerónimo recomendaba leer. En fin, si no hubiéramos tenido estos campeones, era amigo también de Atanasio. Y si no hubiéramos tenido este Hilario, Francia, este Atanasio en Egipto, hoy seríamos todos arianos. Y hoy no se dice que se están volviendo todos Bergogliani. No, para mí hay una asociación. Está don Érico, está don Ramón, está Fray Celestino, Padre Juanes, está don Pavel, que al final también está el que suscribe. ¿Y aquí qué quieren? Y el otro texto, en cambio, no es con la letra de Juan, versículos 9 y 20. Quien va más allá y no se adhiere a la doctrina de Cristo no posee a Dios,
porque tener la sana doctrina es garantía de pertenencia a Dios. No es solo un asunto de dogmas. ¿Recuerdan los primeros proclamas? De Bergoglio cuando fue llevado a Ramón por la portería, aquel ataque relámpago. Papa Benedicto, si él hubiera perdido el camino de Canosa en aquel momento, ¿por qué no lo hizo él? ¿Por qué delegarlo a los cardenales? ¿Por qué delegarlo a los cardenales? Yo no lo habría aceptado. Si fuera papa, eso corresponde al papa. Y yo estaba diciendo, no recuerdo más. En fin, leamos el texto. Sí, la doctrina. ¿Recuerdan lo que Bergoglio decía en los primeros tiempos? ¿Lo recuerdan? La doctrina es una carga, son piedras. ¿Recuerdan el año pasado, en octubre, el sínodo? Hubo una liturgia penitencial, hicieron la liturgia penitencial. Que Dios los convierta hoy. No sé cómo se revela, que Dios los convierta. Es uno de los motivos por los que el Papa Francisco, el llamado así, pidió perdón a los fieles, pidió perdón a Dios con los fieles. Fue por quienes usan la doctrina como piedras lanzadas. ¿Entienden? Y esto es un leitmotiv que regresa, que volverá también con el sucesor. De Bergoglio, quizás de una manera un poco más suave. La doctrina no sirve, lo que cuenta es la vida. ¿Quién tenía la estola, se acuerdan? ¿Os acordáis? La vida como viene, Fernández, que hoy es prefecto de la fe. Interesante. Ha sido el mentor de Bergoglio para una doctrina que no debe usarse contra los demás. Hoy ocupa el cargo de prefecto de la fe. De Ratzinger hay que hacer solo esto. Lo despiden como hizo Berlusconi cuando se levantó y se fue. ¿Se acuerdan? Aquí, Chi viene a vosotros, atentos a los perfectos 10 y 11 de Livio, quien venga a vosotros, y no lleve este enseñamiento al corazón. Enseña a botones, ¿entendéis? No lo recibáis en casa y no lo saludéis, porque tú dices, puesto que quien no saluda participa en sus obras perversas. Y así, mis queridos hijos, esta es la situación. Queremos orar, esperamos que otros sacerdotes no se dejen atrapar por todos estos intentos de crear otras islas de resistencia a Bergoglio, que intentan burlar a Don Minutella como el padre Santonosito lo hace con elegancia y respeto, pero me ignora. ¿Son vendidos por Dios? ¿O el Señor y la Virgen han escogido a este pobre cristiano que les habla para dar la resistencia católica? No. ¿Y por qué no? Y si fuera así, ¿por qué no es posible? ¿Por qué Dios no podría hacer eso y debería convencer a los cardenales? Nunca se sabe. Nunca se sabe la razón, mis queridos hijos. Bien, con todo lo demás que puedan llamar para esto y para otras intervenciones, agradezco de todo corazón a los fieles de Nápoles y también de ayer en Teramo por estos dos encuentros que me han motivado mucho, porque el pequeño resto existe, crece incluso, crece este pequeño resto cada vez más. Y lo que quiero decir aún es, no olviden las citas de hoy a las 10 de la noche. Aquí está la segunda entrega del Martes Juvenil, ahí está con esta publicación, una publicación un poco apagada, la volvemos a hacer a las 9 de la noche, El Águila y el Sol, el prólogo del primer capítulo, versículos 1 a 18, la segunda parte, los espero esta noche a las 9, compartan, compartan, compartan. Y luego esta tarde, esta es una cita que aprecio, a las 5 de la tarde habrá el rosario guiado por mí, probablemente en el coche. Supongo que en coche ahí está. Comenzamos una novena con el rosario, en el año del rosario por Rusia, con Don Minutella. No es la consagración de Rusia. Quédense tranquilos, acomódense. No es la consagración de Rusia, obviamente, pero es una novena. Ustedes saben que Dios puede intervenir donde Él quiere y como Él quiere. No, Don Minutella no debe ser el guía, ¿por qué no? Y si fuera Dios quien lo quisiera. Pues no se entiende. Tenemos al Padre Navidad, Santonosito,
que gracias a Dios ha salido, se dejará excomulgar, sobre todo se lo digo a los hermanos del sodalicio, pero creo que lo sabrán, ha decidido no recurrir. Así que todo es igual. Supongo que considera la misa inválida, pero está a 200 kilómetros de la pequeña Nazaret. Nos estamos dejando sacrificar para ir de un lado a otro. Vamos a Rumanía a encontrarnos con 20 personas del pequeño resto local y el padre Santonosito espera que lo llamen, no entiende bien quién, para decir misa. Yo quisiera saber quién es, porque no es precisamente fiel a qué pequeño resto, obviamente, porque sinceramente no lo entiendo. Es un llamamiento que hago al padre Natale. Únase a nosotros, padre. No es que porque usted siga al doctor Sionchi no pueda unirse a nosotros. De lo contrario, el doctor Sionchi estaría trabajando para otra obra que no sea la nuestra. No me lo creo, es un periodista laico. Creo que tiene otras miras. Siga el camino canónico, el suyo. Nosotros rezamos por él y por sus colaboradores, pero déjenos la posibilidad de unirnos. Venga con nosotros. Yo también siento pena cuando dirijo la llamada a los hermanos.